El cristianismo evangélico a través de los siglos. Samuel Vila. Prólogo. Hace casi un cuarto de siglo que el autor publicó un libro de historia titulado, El cristianismo evangélico a través de los siglos, que después de ser reimpreso en América quedó pronto agotado. Como indica su título, era una historia popular que tenía como principal objeto demostrar que el cristianismo evangélico, comúnmente llamado protestantismo, no ha sido ni es una religión nueva inventada por los reformadores de la Edad Media, sino el mismo cristianismo de los primeros siglos remozado y limpiado de tradiciones inciertas y de abusos doctrinales derivados del paganismo. Que los mártires de la intolerancia religiosa en la Edad Media eran, por lo general, cristianos fieles, muy similares a los de primeros siglos, víctimas de la incomprensión y fanatismo de quienes profesaban creer y servir al mismo Cristo, y que las sectas que florecieron en siglos anteriores a la Reforma, no eran siempre heréticas, o sea, opuestas a la doctrina sana que proclamaron los apóstoles, sino que estaban constituidas muchas veces por los mejores creyentes del siglo, que protestaban contra errores particulares, o contra la tibieza religiosa de su tiempo. Filosofía de la historia de la Iglesia. Es evidente que el cristianismo, como religión revelada, ha traído grandes beneficios a la humanidad, aun en el orden puramente material. Es lo que puso en evidencia Chateaubriand en su famoso libro, El genio del cristianismo, y lo que expuso en forma más breve el escritor suizo Ernesto Naville en un libro magnífico de principios del presente siglo titulado, El Cristo, mostrando que la venida de Jesucristo transformó la sociedad grecorromana del siglo I y puso los cimientos de una civilización moralmente superior a todas las que se han conocido sobre la tierra. Todavía hoy día en las regiones donde el cristianismo no ha penetrado, la mujer, el niño y el anciano no reciben la misma consideración que en las naciones llamadas cristianas. Y podemos afirmar que ha sido la influencia de la fe cristiana lo que ha hecho que la Carta de los Derechos Humanos, de la ONU, haya quedado suscrita por todas las naciones. Pero el cristianismo tiene una misión mucho más importante que la cultural y civilizado arei. El gran encargo que Cristo dio a sus discípulos fue predicar el Evangelio, buenas nuevas, a toda criatura, pues éste anuncia beneficios para esta vida, pero su alcance se extiende a la eternidad. El verdadero concepto de Iglesia. He aquí que tú eres Pedro, dijo Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el apóstol Pablo afirma, refiriéndose a las relaciones de Cristo con los que le han aceptado como Salvador y Señor, samtió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa la expresión, iglesia, a la luz de ambos pasajes? Se refiere a algún grupo religioso particular de los que a través de los siglos se han aplicado ese nombre. No es verosímil, pues nunca ha habido en el curso de la historia una sola iglesia cristiana visible. Ya en el tiempo de los apóstoles se formaban sectas y partidos diversos. Reconocidos, véase Gálatas 2 y 12 y 1, 19. En los siglos inmediatos a Jesucristo el gran misterio de la encarnación con que tuvo que enfrentarse la cristiandad, produjo multitud de sectas que profesaron diversos puntos de vista cristológico, sin hablar de otros motivos personales y administrativos susceptibles de producir divisiones entre las iglesias cristianas. Esta lamentable situación fue prevista por el ojo omnisciente del Hijo de Dios cuando oró, en la noche de su pasión, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer también en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tanto Jesucristo como los apóstoles hablan en los términos más elevados de la Iglesia y, sin embargo, nunca les vemos preocupados para establecer una jerarquía general o universal sobre toda ella. En el Antiguo Testamento Dios nombró una línea de sucesión jerárquica en la familia de Aarón, pero en cuanto a la Iglesia, al nombrar a Pedro como fundador humano de la misma no le dice, a ti y a tus descendientes, ni tampoco, a ti y a tus sucesores en el cargo, sino simplemente, a ti daré las llaves. En cambio, y como para animar las iniciativas particulares de comunión con Dios y extensión de la fe cristiana, oímos a Cristo formular la promesa, de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 6 y 20. Lo que implica un reconocimiento tácito por parte del Salvador de parte de todos los grupos que le reconocen y adoran con sinceridad. El mismo espíritu inclusivo de amplia comprensión y tolerancia, manifiesta a nuestro divino Redentor cuando el apóstol Juan le cuenta el caso del primer cismático de sus días, con las palabras: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, ¿por qué no sigue con nosotros? Jesús les dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, o como dice en Marcos 8, 38-40, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego puede decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Por qué lo hizo así el omnisciente Salvador? ¿Por qué no nombró una jerarquía y estableció una doctrina y una iglesia orgánicamente única a través de todos los siglos? ¿Por qué la iglesia que Cristo quiso instituir se halla establecida, sobre dos pilares imprescindibles e insustituibles, fe y libertad? Por fe andamos, no por vista, afirma el apóstol, 2 Corintios 5, 7. Hermanos, vosotros a libertad habéis sido llamados, con tal que no uséis la libertad como ocasión a la carne, Gálatas 5 y 13. Tu pueblo será de buena voluntad. Salmo 110, 3. Para que pudiera ser así, no podía haber en la Iglesia una jerarquía revestida de autoridad suprema e infalible a través de los siglos, pues ello habría anulado el esfuerzo y el mérito de la fe y la sinceridad de conciencia. Jesús se ausentó a los cielos y dejó a los suyos en una prueba de fe por espacio de no sabemos cuántos siglos. Peregrinamos ausentes de él, y hacia él, como dice el apóstol en 2 Corintios 5, 9, procurando interpretar y cumplir su voluntad en medio de muchas dificultades, inconvenientes y tentaciones. Tan solamente una fe libre, voluntaria y sincera, sería verdadera fe, agradable a Dios y eficaz para avergonzar y desacreditar al gran enemigo que desconfió de él, y ello solamente podía haberse realizado en un ambiente de libertad. Una autoridad visible e infalible en el mundo habría requerido un milagro constante, el milagro de un jefe o una línea de jefes espiritual y moralmente perfectos y dotados de poderes sobrenaturales, ya que sin milagro es inalcanzable la perfección de ningún ser humano. Sin poderes sobrenaturales es imposible establecer una perfecta disciplina y unidad de doctrina y conducta en un mundo de seres rebeldes por naturaleza, y por naturaleza libres. Esto aun cuando fuera lo ideal, y es lo que existirá en el reino de Dios, habría sido contraproducente en el régimen actual de prueba en que se halla el mundo y la Iglesia. El conocimiento de estos principios bíblicos, puede ayudarnos muchos a comprender, sin desalentarnos, la aciaga historia de la Iglesia a través de los siglos. Una grande y significativa frase a tal respecto, es la advertencia y promesa del Salvador: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 20 siglos de lucha. Esto implica que la Iglesia, compuesta por los verdaderos cristianos unidos a su divino Salvador y Señor por una fe viva, tendría que contender a través de todos los siglos con un sutil y astuto enemigo invisible, Satanás. El apóstol Pablo no hace sino ampliar el pensamiento de Jesucristo al escribir: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En efecto, cuando echamos una mirada al curso de la historia de la Iglesia, no podemos menos que sentirnos asombrados por el contraste que ofrece el valor, la fe, la tenacidad y el espíritu de sacrificio de muchos de sus prohombres, con el egoísmo, el partidismo, la intolerancia, la insensatez y mezquindad de sus luchas filosófico-religiosas y la general incomprensión del verdadero carácter y visión de la Iglesia de Cristo desde sus mejores tiempos. Id por todo el mundo, había dicho el Salvador, y predicad el Evangelio a toda criatura, pero los cristianos, qué vergüenza, parecen haber entendido por todo el mundo, la pequeña Europa, durante casi 18 siglos. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, pero cristianos altamente consagrados y aptos para las más grandes hazañas en favor de la obra misionera, les vemos encerrar sus grandes dotes tras los muros de un convento o en la soledad del desierto. Los príncipes de este mundo tratan de enseñorearse los unos sobre los otros, pero entre vosotros no ha de ser así. Sin embargo, el desarrollo de la jerarquía eclesiástica convierte la mayor iglesia visible en una monarquía cuyos puestos de autoridad son comprados y vendidos del modo más escandaloso y vergonzoso. ¿Y qué diremos de las debilidades, errores de táctica, cuando no de doctrina,
divisiones y disensiones entre los cristianos en todo el mundo y en todos los tiempos, con el consiguiente enflaquecimiento espiritual y la apostasía final de grandes sectores de la cristiandad en estos últimos decenios. ¿Quién no puede ver a través de toda la historia del cristianismo, desde las sangrientas persecuciones de los primeros siglos, las de los propios cristianos en los siglos de apogeo religioso de la Edad Media, matándose unos contra otros, y finalmente en la actual negación de casi todos los artículos del credo, sino la mano escondida del gran enemigo de las almas? Es cierto que el cristianismo ha tenido una parte esencial en la cultura europea y americana, en las instituciones de caridad y en la formación de una conciencia moral mucho menos cruel que la de los siglos precedentes. Sin embargo, todo el avance ha sido llevado a cabo en medio de luchas feroces, en las cuales parece mostrarse de un modo patente la influencia de fuerzas espirituales que ciegan a los hombres, llevando a los pseudo-cristianos y aún a los verdaderos cristianos, a posiciones y actitudes totalmente opuestas a las doctrinas de su divino fundador. Hacia el final de la Gran Odisea, el mundo pagano, que había quedado casi totalmente olvidado del testimonio evangeliceo por casi 18 siglos, parece estar cerrándose de nuevo. Apenas acabado de cumplirse el vaticinio del Salvador, será predicado este evangelio para testimonio a todos los gentiles y entonces será el fin. Fijémonos en la palabra testimonio, no conversión de todos. Sin embargo, el testimonio ha sido dado en todo el mundo y continúa produciendo fruto de almas que se reconcilian con Dios por medio de Jesucristo. Fruto quizá de más valor por desarrollarse en medio de grandes limitaciones y dificultades en los países comunistas. Ciertamente, la historia del cristianismo es desalentadora desde un punto de vista humano y triunfalista, pero es alentadora y gozosa mirando, no a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Por lo menos constatamos el cumplimiento de la promesa de Cristo en el hecho de que pasados 20 siglos no ha desaparecido la fe cristiana de sobre la faz de la tierra. Las puertas del infierno no han prevalecido. Y también se ha cumplido la sentencia poco optimista, pero cierta, como todas las palabras del Salvador: cuando el Hijo del Hombre viniere hallará fe en la tierra. Ciertamente la hallará. Habrá quienes podrán responder a su llamada para ser arrebatados a su presencia. Esta seguridad nos anima en este tiempo confuso en que vivimos. Pero según hace prever la lamentación del Señor, no serán mayoría como pensaban la generalidad de los cristianos del siglo pasado. Espigando en el denso campo de la historia. Desgraciadamente no podemos conocer todos los detalles de la gran batalla de los siglos. Tan solo una parte insignificante de lo ocurrido a través de los tiempos en relación con el testimonio cristiano ha quedado escrita. La inmensa mayoría de los hechos han quedado escondidos entre los pliegos de la historia y solo podremos conocerlas de un modo completo en la eternidad. Pero nos conviene saber, por lo menos, lo que ha quedado escrito en documentos fidedignos para nuestra propia enseñanza, aliento y estímulo. En algunos casos el historiador serio se queda perplejo entre lo realmente histórico y las veleidades de la tradición. Así ocurre, por ejemplo, en ciertos relatos de martirio, y con los apócrifos del Nuevo Testamento. Existen tantos evangelios novelescos tratando de llenar las lagunas de los 4 evangelios canónicos. Tantos relatos inverosímiles en el santoral romano fraguados por la imaginación en la soledad de los conventos. Pero tenemos trozos de verdadera historia consignada en documentos de los que no cabe dudar. Por ejemplo, en cuanto a los evangelios, el Diatesaron, por los 4, de Taciano, y el canon de Muratori nos prueban que los 4 evangelios auténticos existían y habían sido reconocidos ya por las iglesias cristianas en época tan temprana como el año 170, y las abundantes citas de los padres, de los 3 primeros siglos nos permiten constatar la autoridad que las iglesias cristianas daban a tales documentos, puesto que, como alguien ha dicho, si se hubiese perdido el texto del Nuevo Testamento, podríamos recobrarlo completo, excepto 18 versículos, copiándolo de los escritos de los primeros padres. Asimismo, en cuanto a las historias de los mártires, tenemos cartas auténticas de pastores e iglesias del segundo y tercer siglo dirigidas a otras iglesias, relatando las tragedias de martirio con tantos detalles, que las hacen revivir ante nuestros ojos, y todo ello con documentos cuya autenticidad no puede ser puesta en duda por la crítica más exigente. El presente libro representa un estudio histórico del cristianismo a través de los siglos, no exhaustivo, pero sí bastante más amplio que nuestro anterior libro, que era sobre todo apologético y por tanto daba grandes saltos entre cumbres históricas. Esto lo hacía inapto como libro de texto en seminarios y escuelas bíblicas, y tan solo de parcial ayuda en bibliotecas pastorales,
ya que había sido escrito con un propósito apologético especial, para el hombre de la calle, tanto en su parte narrativa como a los efectos de libro de consulta. Nos gozamos dando gracias a Dios porque nos permite poner esta segunda edición ampliada de El cristianismo evangélico a través de los siglos, en manos del público evangélico, esperando que pueda ser una eficaz ayuda a la labor de nuestros amados hermanos y colaboradores en la obra de extensión del Evangelio por todo el mundo de habla hispana. Tarrasa, junio de 1981. Samuel Vila. Introducción. El presente volumen no es sino una parte o aspecto de la historia eclesiástica. Es más bien un esfuerzo para seguir a través de los siglos las huellas de los verdaderos cristianos, o sea, no los simplemente adheridos a tal o cual organización eclesiástica, sino los que dentro de cualquier estructura eclesiástica demuestran haber tenido una comprensión clara de la voluntad de Dios según nos es revelada en las Sagradas Escrituras, teniendo el valor de anteponerla a toda conveniencia propia a causa del medio ambiente que les rodeaba. Tales cristianos han sido comúnmente tildados de herejes, y tratados como perturbadores del orden y la tranquilidad pública, se les ha perseguido sin compasión, pero como hace notar el historiador Alfonso Torres de Castilla, cuando se ha logrado hacer desaparecer la herejía en un siglo ha rebrotado con otro nombre en el siglo próximo, sustentando más o menos las mismas doctrinas y fatigando a la Iglesia dominante en su vano empeño perseguidor. 1. El cristianismo ha tenido que hacer frente, ciertamente, a herejías extrañas. Interpretas a ellas diversas de los grandes misterios de la revelación de Dios en Cristo, se susdieron en los siglos primitivos, forjadas por la influencia de sistemas filosóficos prevalecientes en la época, o de las religiones que precedieron al movimiento cristiano. Ya en días de los apóstoles existió esta lucha contra peligrosas tendencias doctrinales, que cristalizaron más tarde en grupos sectarios, tales como el gnosticismo, docetismo, maniqueísmo, arrianismo, etc. Pero estas doctrinas heréticas nada tienen que ver con la gran herejía de la verdad, que ha consistido siempre en una protesta de los abusos y corrupción de la Iglesia dominante y un retorno a las fuentes de la verdad cristiana, las Sagradas Escrituras. No es extraño que en cada siglo, los hombres que han tomado en serio la religión, se preguntaran ansiosamente si las doctrinas en que fueron enseñados tenían su apoyo en dicha autoridad escrita e inmutable, o habían sido forjadas por autoridades humanas, sin tener en cuenta, suficientemente, las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta renovación de una misma clase de herejía, designada por diferentes nombres, según los lugares en que floreció o los prohombres que la acaudillaron en cada época, sirve de gran estímulo a los actuales buscadores de la verdad. En las cuerdas de la marinería inglesa existe un hilo de grana puesto en su interior que tiene por objeto indicar su origen en caso de robo o extravío. Un hilo de grana formado por la sangre de los mártires de la verdad cristiana en su primitiva pureza, existe a través de los siglos, identificando esta verdad de Dios en medio de los errores y corrupciones humanas. En ciertos siglos, la oscuridad espiritual es tan intensa que el testimonio de la verdad evangélica parece haber quedado casi apagado. Existieron en estas épocas muchas almas sinceras que conocían sin duda a Cristo como a su Salvador personal, le adoraban con sinceridad y gemían por la corrupción de los pseudo-cristianos de su siglo. 1. Historia de las persecuciones políticas y religiosas en Europa, Bolí, página 133. Muchos cristianos del mejor temple sufren y lloran en los aciagos siglos de la Edad Media reconociendo la vaciedad de cristianismo externo que les rodea, pero no osan levantar su protesta, ni ellos mismos se aperciben de ciertos errores en que comulgan dentro de su sinceridad religiosa. Pero en otros lugares, la verdadera piedad cristiana toma una forma organizada. En algunos casos el movimiento espiritual tiene sus raíces en algún despertamiento religioso de siglos anteriores. En otros, parece surgido espontáneamente a la luz de las Sagradas Escrituras explicadas por algún prohombre esclarecido. A veces ambos efeis y tores se confunden. No importa, ya que la verdad cristiana no necesita ninguna línea de sucesión para justificarse. Lo importante es que la doctrina sea esencialmente semejante a la sustentada por los apóstoles y primitivos cristianos. En ciertos momentos la verdad evangélica, causa de tan continuados y gloriosos movimientos religiosos, halla su apoyo y parece confundirse un poco con algún error, del cual queda poco más tarde purificada. Tal es el caso por ejemplo de las doctrinas de los albigenses que los historiadores nos presentan tan confusamente, unos considerándolos casi como cristianos evangélicos por su adhesión al Nuevo Testamento y su notoria fidelidad y espíritu de sacrificio, mientras que otros los denuncian como maniqueos,
profesantes de una doctrina que el auténtico cristianismo ha repudiado siempre. Con todo, es difícil distinguir quiénes tenían tales tendencias heréticas y quiénes eran realmente evangélicos, ya que los documentos de sus perseguidores suelen mezclar los nombres de los supuestos herejes llamándoles maniqueos, cátaros y boldanses, y sabemos que estos últimos nunca tuvieron tendencias maniqueas, sino que pudieron adherirse sin dilación ni reparo alguno al movimiento de la Reforma en el Concilio de Chanforán, por profesar desde siglos una fe netamente evangélica. Lo admirable del caso es que, aunque durante muchos siglos no tenemos otras referencias históricas de la línea ininterrumpida de herejes de la verdad, que los datos facilitados por sus enemigos, y todos los que hemos pertenecido a minorías marginadas y perseguidas tenemos experiencia de cuán errado y calumnioso ha sido a veces lo que se ha dicho de nosotros, la conducta de los supuestos sectarios es tan brillante que no pueden ignorarla o pasaría por alto sus propios perseguidores, y su involuntario testimonio nos ayuda a identificar el hilo escarlata de la verdad evangélica a través de los siglos. Por esto, aunque no podamos trazar una sucesión apostólica como aquella de que se ufanan los católicos romanos, sin apercibirse de los terribles lunares que cortan tal sucesión, en los aspectos de santidad e infalibilidad, sobre todo en la Edad Media, es interesante observar que Dios ha tenido siempre en la tierra una generación de testigos que no se deja amilanar por la corrupción que les rodea ni por las fieras persecuciones de que son objeto. Son los sucesores de aquella línea de héroes de la fe que describe el apóstol en Hebreos 11, y acerca de los cuales parece tener San Pablo un vislumbre profético al escribir a su discípulo Timoteo: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. La generación de testigos de la verdad evangélica se multiplica desde los tiempos de la Reforma religiosa del siglo XVI. Ello era indispensable si tenía que cumplirse la predicción hecha por nuestro Señor Jesucristo, que su evangelio sería predicado en todas las naciones para testimonio a todos los gentiles. No eran aptos para cumplir esa magna empresa las dos grandes organizaciones eclesiásticas dominantes, la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa, aunque tuvieran en su seno hijos ilustres, llenos de ardor misionero que hicieron todo lo posible para extender en sus días el conocimiento de Cristo entre los paganos del norte y del este de Europa, y más tarde hay quienes, como Raimundo Lulio, pensaron que los cristianos tenían el deber de combatir el Islam, no con las armas materiales, sino con las de la persuasión y la fe, aunque ello costara mártires tal como en los 3 primeros siglos, y tratando de llamar a la poderosa organización eclesiástica cristiana a este deber fracasaron rotundamente. ¿Quién iba a atender las voces de ilusos como Francisco de Asís y Raimundo Lulio? Así que las fuerzas espirituales y económicas de la cristiandad del medioevo, en lugar de ser empleadas en cumplir la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos llevando el Evangelio a cualquier coste por todo el mundo, fueron empleadas en levantar grandes monumentos de piedra, o en sostener una piedad a veces auténtica, pero en mayor medida cómoda y rutinaria en los conventos. Los que en los siglos VIII al VIII habían sido colegios misioneros pierden su visión misionera y se convierten en centros literarios, agrícolas, industriales, cuando no de molicie y vida cómoda, pocos siglos después. Los recursos de la cristiandad que en los días apostólicos se dedicaban a sostener a los que iban de ciudad en ciudad anunciando el Evangelio, se malgastan en peregrinas a supuestas tumbas de apóstoles y mártires. Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Canterbury y Zaragoza, Montserrat, reciben un continuo alud de peregrinos que poco beneficio reciben ni producen de su tremendo esfuerzo. Lo más desastroso ocurre cuando el Islam ocupa los lugares santos y los esfuerzos y recursos de Europa entera son dedicados a enviar, una tras otra, oleadas de aventureros o fanáticos a conquistar los lugares santos. Todo con tal de olvidar el único mandato clave de aquel a quien proclaman como Salvador y Señor, quien dejó a sus discípulos el encargo de id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El resultado de semejante distorsión del gran objetivo de la Iglesia es, después de 18 siglos de cristianismo, un mundo en el que los 4 mayores continentes apenas han llegado a oír recientemente el mensaje del amor de Dios. Pero no tan solo el mandato misionero sino sobre todo el del amor es totalmente olvidado. Los grandes concilios de la Iglesia, en lugar de ocuparse en cómo cumplir la orden misionera dada por el Redentor, pierden su tiempo y esfuerzo, primeramente en discusiones teológicas de difícil solución, y lo que es todavía más lamentable, en siglos posteriores, en cómo mantener a toda costa, sin parar mientes en el derramamiento de sangre, la autoridad jerárquica de un obispo sobre todos los demás obispos de la cristiandad.
Cierto que el Espíritu de Dios está obrando en los corazones de las almas sinceras y hay mucho amor a Cristo y verdadera piedad en los tiempos oscuros de la Edad Media. Evidentes muestras de ello son las obras devocionales que han llegado hasta nuestros días, como La imitación de Cristo, de Tomás Kempis, y la de los notables místicos españoles, pero es más bien una piedad hasta cierto punto egoísta de propia perfección personal, que un impulso de amor hacia las almas ignorantes del Evangelio, como el que caracterizaba, por ejemplo, al apóstol San Pablo y a muchos otros cristianos de siglos anteriores. Cuando el Espíritu de Dios promueve un movimiento de reforma, y millares en Europa empiezan a despertar y darse cuenta de la olvidada doctrina evangélica de la regeneración por la fe, que les llevará más tarde a reconocer también el verdadero propósito y deber misionero de la Iglesia, son tratados como criminales y perseguidos a muerte por gobernantes nominalmente cristianos, que les someten a persecuciones y tormentos iguales o mayores que los que se ingeniaban los procónsules romanos para con los cristianos primitivos, olvidando los más claros preceptos del Nuevo Testamento. Ciertamente, no comprenderíamos la historia del cristianismo, ni tendríamos palabras con que calificarla, de no saber de antemano, por las Sagradas Escrituras, el secreto revelado por Cristo acerca del gran enemigo invisible que combatirá y engañará al pueblo de Dios, de todas las formas y maneras posibles. El enemigo a quien Cristo señala con la expresión, las puertas del infierno. Aquí surge una gran pregunta que no queremos dejar de contestar, antes de poner fin a esta introducción, pues se trata de una duda realmente turbadora para los buscadores sinceros de la verdad religiosa, porque el Señor dejó tan abiertas aquellas puertas del infierno que en su sabiduría y previsión divina sabía que no habían de prevalecer. ¿Por qué permitirle a Dios estas malas interpretaciones de su voluntad? ¿Por qué toleraría tanta injusticia y crueldad sin ponerle coto? Nosotros habríamos corrido en auxilio de nuestros hermanos si hubiésemos tenido medios para ello. ¿Por qué no lo hizo el Señor Todopoderoso? ¿Por qué les dejó perecer? Es verdad que en ciertos casos observamos la mano de la providencia castigando a los opresores. Podemos advertir esta circunstancia en los relatos que se dan en las páginas de este mismo libro. Pero nos objeta el escéptico con aparente razón, ¿no habría sido mucho mejor si la eliminación de estos enemigos hubiese tenido lugar antes de que pudiesen llevar a cabo sus terribles crueldades y crímenes? ¿Por qué no atendió el Todopoderoso las angustiosas plegarias de sus hijos afligidos y perseguidos? Esta es una angustiosa pregunta que se ha levantado seguramente en el corazón del hombre desde que la mano homicida de Caín se ensañó contra el inocente Abel, y que se continuará repitiendo hasta que Dios establezca su trono de justicia sobre la tierra. Sin embargo, podemos vislumbrar razones para este silencio del Todopoderoso, sin caer en la desalentadora conclusión de, no hay justicia en lo alto. He aquí algunas de tales razones. 1. El mundo se halla en periodo de prueba, y por tal motivo Dios parece haber dejado a la humanidad libre de su tutela, por lo menos en el sentido coercitivo, si bien no nos ha dejado sin testimonio, revelándose a nosotros por métodos persuasivos, por las obras de la naturaleza, por nuestra conciencia y sobre todo, por la venida de Cristo al mundo. Solo de esta manera podía manifestarse, para oprobio y vergüenza del adversario, hasta donde puede llegar el horror y la maldad del pecado, por un lado, y por el otro, la fe, la abnegación, la virtud. Los colores oscuros de un cuadro hacen resaltar las claridades del mismo. El heroísmo y el amor a la verdad a toda prueba, no habrían tenido ocasión de revelarse de no haber existido la maldad y la injusticia en el mundo. 2. La muerte no es lo mismo vista desde este lado del sepulcro que desde la eternidad. El martirio, que para nosotros es un fin desastroso, no significa sino un glorioso triunfo visto desde el otro lado de la muerte. Por consiguiente, los horrores del anfiteatro y las hogueras de la Inquisición, no eran en realidad sino un medio para traer a su verdadero destino a almas redimidas y dignísimas que glorificaron a su Señor con la firmeza de su heroico sacrificio. 3. Valía la pena tal sufrimiento por lo aleccionador de tal ejemplo, no solamente para los humanos sino probablemente para los mismos ángeles. Es indudable que la heroica firmeza de los mártires ha producido incalculables beneficios, no solamente a los humanos que le seguimos y somos estimulados por su ejemplo, sino a otros seres espirituales que habrán visto admirados a qué alturas puede llegar la fe y el amor a Dios. Los mismos ángeles rebeldes que desconfiaron de Dios habrán tenido de este modo ocasión de convencerse de que es posible acatar la voluntad soberana, sin entenderla, aun en las circunstancias adversas en que viven los hombres, y ha de haber sido para ellos una severa lección de reproche. 4. Lo momentáneo y leve de la tribulación obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. 2.
Corintios 4 y 17. Es bien probable que nosotros que hoy procuramos las mayores comodidades, y una vida larga, envidiaremos algún día la suerte de los mártires que gimieron en los calabozos y perecieron en los anfiteatros y hogueras, cuando contemplemos admirados su eterna y gloriosa recompensa. Sin embargo, es nuestro deber ahora, no buscarnos sufrimientos innecesarios, sino conformarnos en la condición en que Dios nos ha puesto, siendo fieles en el servicio del Evangelio, como nuestros gloriosos antepasados lo fueron en el sufrimiento. Que el ejemplo de los que todo lo sacrificaron a la verdad y a la voluntad de Dios, nos sirva de estímulo en esta época materialista para elevar nuestros pensamientos por encima de los convencionalismos y conveniencias humanas, a fin de que, tras de hallar sobre el mismo terreno que ellos, la feliz seguridad de la fe, seamos testigos fieles de Dios en esta generación, como lo fueron en otros siglos nuestros antepasados cristianos. 1. El siglo apostólico. Los Hechos de los Apóstoles terminan dejando al apóstol San Pablo preso en Roma en una casa de alquiler donde por 2 años recibía a los que acudían a él. ¿Qué siguió después? ¿Cómo se desarrolló el cristianismo en la época subapostólica? ¿Cuál era la fe de aquellos primitivos cristianos? Era idéntica a la que advertimos en los cristianos del tiempo apostólico. Muestra vestigios de otras enseñanzas diferentes de aquellas que tenemos consignadas en el Nuevo Testamento, transmitidas, como dicen algunos, por tradición oral. ¿Qué ocurrió con el mismo apóstol San Pablo y los otros apóstoles, que no se haya consignado en el Nuevo Testamento? Existen unos pocos documentos que la crítica histórica no puede dejar de atribuir al siglo que siguió a la predicación apostólica. Estos son principalmente la Didache, la carta A de San Clemente a los Corintios, las cartas de San Ignacio de Antioquía, la carta de San Policarpo a los Filipenses, las actas del martirio de San Policarpo y la carta a Diogneto, de autor desconocido, pero que, se considera evidentemente originaria del primero o segundo siglo. De fuentes no cristianas tenemos las referencias a la secta cristiana, de Tácito y Suetonio, alguna referencia de Josefo y la carta de Plinio a Trajano, todo ello dentro del primer siglo. La persecución neroniana. Tácito nos cuenta que por orden de Nerón, tuvo lugar en el año 64 la primera persecución contra los cristianos de Roma. Aquel emperador acusaba a los cristianos de haber incendiado la ciudad. Por este medio procuró arrojar sobre ellos las sospechas que el pueblo tenía contra él mismo. Los habitantes de la capital no habían podido formarse una idea exacta del verdadero carácter de los cristianos. Los confundían con los judíos y solo sentían por ellos desprecio y odio. He aquí las propias palabras de un escritor romano: para calmar los rumores, Nerón ofreció otros reos, e hizo padecer las torturas más crueles a unos hombres despreciados por sus abominaciones, a los que el vulgo llama cristianos, cuyo nombre les viene de Cristo, que bajo el reinado de Tiberio fue entregado al suplicio por Poncio Pilato. Esta execrable superstición, si bien reprimida unas veces, reaparecía con fuerza, no solo en Judea, donde tuvo su origen, sino en la misma Roma, donde hayan partidarios todas las infamias y horrores que en el mundo existen. Prendióse a los que revelaban su exisita, y por sus declaraciones muchos otros fueron encarcelados. Si bien no se les probó su participación en el incendio, fueron castigados por su odio al género humano. Se hizo una diversión, su suplicio, cubiertos unos con pieles de fieras, eran devorados por los perros, otros morían sobre una cruz, otros, finalmente, eran impregnados con materias inflamables y entrada la noche se les incendiaba y servían de antorchas. Para este espectáculo, Nerón prestaba sus jardines al par que ofrecía juegos en el circo. Con alternativas diversas, prolongóse la persecución hasta el fin del reinado de Nerón. ¿Qué ocurrió durante este tiempo con el mismo apóstol San Pablo? El testimonio de más valor que existe es el de Clemente de Roma, que se supone fue discípulo del propio apóstol, cuyo nombre figura en Filipenses 4, 3. Dice este escritor: muerte de San Pedro y San Pablo. Pedro, después de haber pasado por muchos trabajos, sufrió finalmente el martirio. Pablo, después de haber enseñado la justicia al mundo entero hasta llegar al extremo occidental, padeció el martirio por orden de los prefectos. Aunque este antiquísimo testigo no señala el lugar, el hecho de asociar los dos nombres parece dar verosimilitud a la idea de que ambos apóstoles sufrieron el martirio en Roma, pero nada sabemos de un supuesto pontificado de 25 años de San Pedro en Roma ni del nombramiento de un sucesor por parte del apóstol. Teniendo en cuenta que Clemente escribía desde Roma, la extremidad de Occidente no puede significar otra cosa sino España,
y en esto vemos el cumplimiento de los anhelos que expresa San Pablo en su carta a los Romanos cap 15, 24-28. El Canon de Muratori, documento perteneciente al año 170, habla también del viaje de Pablo a España. Eusebio dice, después de defenderse con éxito se admite por todos que el apóstol fue otra vez a proclamar el Evangelio y después vino a Roma por segunda vez y sufrió el martirio bajo Nerón. El primer juicio y liberación del apóstol S. Pablo tuvo lugar a principios del año 63, antes que estallara la gran persecución del año 64 que siguió al incendio de Roma. Parece que hizo un viaje por Asia Menor, de acuerdo con los deseos expresados desde su Sion en su epístola a los Filipenses, cap 2, vers. 24 y Filemón 22. Poco después embarcó en algún puerto de Asia Menor o de Grecia y vino a España, donde permanecer y con acento a unos 2 años. De aquí volvería a Éfeso, y en Nicópolis, fue encarcelado y conducido a Roma, donde sufrió el martirio. Eusebio, siguiendo una tradición bastante antigua, dice que Pablo y Pedro fueron ajusticiados en Roma. Al primero le fue cortada la cabeza, mientras que el segundo fue crucificado. 2. Juan, último sobreviviente de los apóstoles. El apóstol Juan, hermano de Santiago y autor del Evangelio y las epístolas que llevan su nombre, vivió primeramente en Jerusalén, con la madre del Salvador, tal como éste le encargó desde la cruz, pero después de haber tenido lugar el martirio de Pedro y Pablo entre los años 64 al 67, no se conoce la fecha exacta, parece que Juan sintió la necesidad de atender más de cerca la brillante obra que Pablo había dejado en el Asia Menor, pues sabemos por los historiadores que se hallaba en Éfeso en el año 68, donde tuvo entre sus discípulos más distinguidos a Policarpo y Papias III. 2 Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 3, cap 1. 3 Véase en, Actas de los Mártires, Martyrium Policarpi. Durante el reinado de Domiciano el apóstol Juan fue traído preso a Roma y el Apocalipsis nos confirma que fue desterrado a la isla de Patmos. Tertuliano cuenta que antes de ser desterrado fue condenado a muerte y arrojado dentro de una caldera de aceite hirviendo en la Puerta Latina, 1 de mayo, de la que salió milagrosamente ileso. No sabemos hasta qué punto puede ser cierta esta historia que nos es dada 150 años después del suceso. Algunos comentadores han hecho notar que Jesús anunció sufrimientos especiales a los 2 hermanos cuando su madre pidió para ellos una gloria especial. ¿Cuál fue el bautismo de sufrimiento que Juan padeció? Fue real el milagro que cuenta Tertuliano. Es algo que algún día sabremos, pero sobre lo cual hoy no nos atrevemos a afirmar ni negar. Se cuentan otros incidentes del último sobreviviente de los apóstoles que merecen nuestra consideración. Clemente de Alejandría, que escribió un siglo después de muerto el apóstol, nos cuenta lo siguiente: a su vuelta de Patmos a Éfeso, Juan quiso visitar las diversas iglesias de Asia, para ver si se había introducido en ellas algún abuso y para nombrar pastores donde no los hubiera. Hallándose en una ciudad cercana a Éfeso, seria Esmirna, y hablando con sus oyentes reparó en un joven de aspecto ahuyente y rezante. Lo presentó al obispo diciéndole, delante de Jesucristo y de esta asamblea, os encargo a este joven. Prometió el obispo cuidar de él con la mayor solicitud. Antes de marcharse se lo recomendó de nuevo. El obispo alojó al joven recomendado en su propia casa, le instruyó en la práctica de las virtudes cristianas, después de lo cual le bautizó. Confiando en que no era necesario ya ejercer tanta vigilancia, le dejó poco a poco dueño de sus acciones. Apercibiéndose de ello unos jóvenes viciosos, insensiblemente se apoderaron de él, haciéndole entrar en su sociedad. Aquel joven olvidó bien pronto las enseñanzas del cristianismo, y añadiendo crímenes a crímenes logró ahogar los remordimientos, llegando a ser capitán de una cuadrilla de bandidos, siendo el más cruel de todos ellos. Algún tiempo después, Juan tuvo oportunidad de ir a aquella ciudad, y cuando hubo terminado los negocios que allí le habían llevado, dijo al obispo, devolvedme el depósito que Jesucristo y yo os hicimos en presencia de vuestra iglesia. Sorprendido el obispo, creyó que se trataba de dinero. Le explicó que lo que pedía era el alma de su hermano. Le respondió el obispo llorando que había muerto. ¿De qué muerte?, le preguntó. Ha muerto para Dios, se ha hecho ladrón, y en vez de ser de la iglesia con nosotros vive en el monte con hombres tan malos como él. Al oír el apóstol Juan aquel discurso desgarró sus vestidos y dando un fuerte suspiro exclamó, oh qué mal cuidante escogí yo para que velara por el alma de mi hermano. Y pidiendo un guía y un caballo fue a la montaña en busca del criminal. Detenido por la vanguardia de los ladrones,
no solo no huye, sino que pide que le lleven delante del jefe. Este viendo que se acerca toma sus armas, pero reconociendo al apóstol, sobrecogido de confusión y temor huyó precipitadamente. El apóstol, olvidando su edad, corre tras él gritándole: Hijo mío, ¿por qué huyes de tu padre? Nada temas de mí, soy anciano y sin armas. Hijo mío, ten piedad de mí. Aún puedes arrepentirte, no desesperes por tu salvación, yo responderé a Jesucristo por ti, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, como Jesucristo la dio por todos los hombres. Detente. Créeme, Jesucristo me envía. Al oír tales palabras el jefe de los bandidos arrojó las armas y tembloroso se detuvo llorando. Besó al apóstol como a un padre y le pidió perdón ocultando su mano derecha con la que había cometido tantos crímenes. El apóstol cayó de rodillas, le cogió la mano que escondía y se la besó, asegurándole que Dios le perdonaba sus pecados. Lo devolvió a la iglesia y no le abandonó hasta que le hubo reconciliado con ella. Esta leyenda es muy antigua y no sabemos hasta qué punto merece crédito, pero su antigüedad habla mucho en favor de su veracidad, y no es de ningún modo incompatible con el contenido de las epístolas que tenemos del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento. Papias dice que podía recordar el lugar cerca del mar a donde los jóvenes de la iglesia solían acompañar al anciano apóstol, que llevado en una silla de brazos no cesaba de exhortarles sobre el amor fraternal. Falleció de más de 100 años, de muerte natural. ¿Y qué ocurrió con los demás apóstoles? No tenemos documentos bien seguros acerca de sus actividades y su muerte, pero las tradiciones más antiguas nos dicen que se esparcieron por el mundo, cumpliendo el mandato del Señor y que predicaron en Daíbares e Ies naciones. San Mateo se dice que evangelizó Persia. San Andrés la Scitia y la Tracia y fue crucificado en Patras, de Grecia. Judas, o sea, Tadeo, evangelizó la Siria. Bartolomé, la Arabia Meridional y el norte de África. Simón, el cananita, la Mesopotamia y la Idumea. Tomás, se dice que llegó hasta la India. Felipe, la Frigia y Pamfilia, las regiones que Pablo intentó visitar cuando el Espíritu del Señor le guió a Europa. Matías, la Etiopía, completando la obra que Felipe inició con la evangelización del tesorero de la reina. Todo ello es muy posible, pero las noticias históricas bien documentadas que tenemos respecto a cada una de estas naciones se refieren ya a un periodo posterior, con otros servidores de Dios de otras épocas, si bien es posible que estos hallaran algún fruto de evangelización anterior procedente de los apóstoles o de otros cristianos del primer siglo aunque la parquedad de la historia antigua, en aquellos tiempos cuando la literatura era tan costosa y escasa, no nos facilite todos los datos que desearíamos conocer y tengamos que confiar en relatos de fechas posteriores. De todos modos mejor podían conocer los hechos históricos quienes vivieron a 2 o 3 siglos de distancia que los de siglos más tarde. 2. La Iglesia de Jerusalén. Todos sabemos que esta iglesia, privilegiada, por la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, fue la semilla de numerosas iglesias, cuando los creyentes fueron esparcidos a causa de la persecución, Hechos 8:1. Apaciguada esta, después de la afrentosa muerte de Herodes, Hechos 12 y 23, es comprensible que muchos de los esparcidos volvieron a sus hogares, y ganaron un gran número de discípulos entre los judíos, pues cuando Pablo vuelve a Jerusalén en su último viaje misionero, Santiago, entonces teolumna, y pastor, de la iglesia judeo-cristiana en aquella ciudad, le dice: ya ves, Germano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la ley, Hechos 9 y 20. Estos millares de creyentes en Cristo que continuaban guardando las costumbres judaicas, permanecieron en Jerusalén hasta que la ciudad fue sitiada y destruida por los romanos. Sin embargo, nos cuenta Eusebio de Cesarea que un gran número de ellos escapó porque atendiendo a la advertencia de Cristo en Mateo 24, 16-21 huyeron de Jerusalén y se refugiaron en Pella, al otro lado del Jordán. Muerte de Santiago. Algún tiempo antes del desastre nacional judío, la Iglesia tuvo que sufrir la pérdida de su amado pastor, que fue por muchos años Santiago, el autor de la epístola que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, hermano, según la carne, del propio Señor. Existen 2 versiones sobre la muerte de Santiago, una procedente de Josefo y otra de Egesipo, ambas coinciden en que murió apedreado, y creemos que ambas son saíetas, aunque la una complementa a la otra. En el año 62, mientras Pablo era absuelto en Roma, conforme a su esperanza expresada en Filipenses 1 y 25, muere el procurador Festo,
y en la breve vacante de poder que impone la llegada de su sucesor Albino, Hanan, el hijo del pontífice Anás que juzgó a nuestro Señor, hizo comparecer a Santiago, junto con otros fieles más, ante el Sanedrín y le condenó a ser apedreado, conforme a la ley judía. El relato de Josefo que nos transmite Eusebio, dice textualmente: Hanan, juzgando que se le presentaba buena ocasión con la muerte de Festo y estando Albino de viaje, convocó al consejo de los jueces y haciendo comparecer al hermano de Jesús, el que se llama Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros, los acusó de violadores de la ley y los condenó a ser apedreados. Sin embargo, los hombres importantes de la ciudad que parecían ser más moderados y exactos en el cumplimiento de las leyes, llevaron a mal el hecho y secretamente enviaron comisionados al rey, Agripa II, rogándole que prohibiera a Hanan repetir semejantes desafueros. Otros por su parte salieron al encuentro de Albino, que venía desde Alejandría y le dijeron que Hanan no tenía poder sin su conocimiento para convocar el consejo, y decretar sentencias de muerte, y Albino dando por buenos estos informes escribió airadamente a Hanan. Por la misma razón le desposeyó, el rey Agripa, del sumo sacerdocio que había ejercido tan solo 3 meses, y puso en su lugar a Jesús, hijo de Dameo. Por su parte Egesipo nos da estos informes complementarios. Recibió la Iglesia juntamente con los apóstoles a Santiago, hermano del Señor, llamado universalmente el Justo, desde los tiempos del Señor hasta nosotros, porque hubo muchos que llevaron el nombre de Santiago, pero este fue santo desde el vientre de su madre, no bebió vino ni sidra, ni comió cosa animal. Este entraba en el templo y se le veía postrado de rodillas y pidiendo perdón por el pueblo, de suerte que se le endurcieron las rodillas como si fueran de camello de estar tanto postrado adorando a Dios. Entre los escribas y fariseos levantóse gran alboroto porque decían: poco falta para que todo el pueblo esté esperando a Jesús como Mesías. Reunidos, pues, dijeron a Santiago: te rogamos que detengas al pueblo, pues se ha extraviado tras Jesús como si éste fuera el Mesías. Te rogamos que hables a todos los que han acudido el día de la Pascua diciéndoles la verdad sobre Jesús, pues todos tenemos confianza en ti, porque nosotros te atestiguamos, y con nosotros todo el pueblo, que eres hombre justo y río miras a las personas. Persuade, pues, tú, al pueblo que no se extravíe respecto a Jesús. Colócate sobre el pináculo del templo para que desde tal altura seas bien vista e y tus palabras sean oídas de todo el pueblo que con motivo de la Pascua se han juntado aquí de las naciones. Colocáronle, pues, los sobredichos escribas y fariseos sobre el pináculo del templo y a gritos le dijeron: Justo, a quien todos tenemos deber de obedecer, puesto que el pueblo se ha extraviado detrás de Jesús, el que fue crucificado, anúncianos a nosotros quién es Jesús. Y respondió con voz fuerte: ¿A qué me preguntáis acerca del Hijo del Hombre? Él está sentado en el cielo a la diestra de la potencia de Dios y ha de venir sobre las nubes del cielo. Y como muchos quedaron confirmados en la fe, glorificaron el nombre de Jesús por el testimonio de Santiago diciendo: Hosanna el Hijo de David. Entonces los escribas y fariseos se decían unos a otros: mal hemos hecho procurando este testimonio acerca de Jesús. Subamos, pues, y arrojémosle abajo, a fin de que espantados, no crean en él. Y levantaron la voz diciendo: oh, hasta el justo se ha extraviado, y cumplieron la escritura escrita en Isaías 3:10, subieron, pues, y arrojaron abajo al justo, y empezaron a apedrearlo, pues no había muerto de la caída, sino que levantándose dobló sus rodillas y dijo: Te suplico Señor, Dios y Padre, que los perdones, pues no saben lo que hacen. Mientras así lo cubrían de piedras, uno de los sacerdotes de los hijos de Rechab gritó diciendo: Parad, que el justo está rogando por nosotros. Pero otro de los presentes, batanero de oficio, descargó su grueso bastón, con el que vapuleaban los vestidos, contra la cabeza del justo y así terminó su martirio, y le enterraron sobre el lugar, junto al templo, y su columna funeraria permanece todavía allí. Este fue testigo verdadero para judíos y griegos de que Jesucristo es el Mesías, y poco después Vespasiano puso sitio a la ciudad. Por esta razón se esparció la voz entre los judíos de que el sitio de Jerusalén y su ruina fue castigo del cielo por la muerte de Santiago el Justo. La destrucción de Jerusalén. 6 años después de la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, que tuvo lugar probablemente en Roma, mientras el apóstol Juan residía ya en Efeso, tuvo lugar el acontecimiento que Jesucristo había anunciado a los judíos, la completa ruina de la ciudad de Jerusalén y el esparcimiento de los judíos por todas las naciones. Otro esparcimiento voluntario había ocurrido ya,
pues se calcula que poco antes de la era cristiana, se hallaban 5 o 6 veces más judíos fuera de Palestina que en su propio país. Pero Jerusalén continuaba siendo el centro y el punto de reunión de los judíos de la diáspora, ya que todos los judíos tenían el deber de acudir una vez al año a la ciudad santa, en una de las grandes festividades anuales de la religión judaica, generalmente en la fiesta de la Pascua. Fue en una de estas solemnidades que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y millares fueron convertidos. Muchos de los nuevos creyentes permanecieron en Jerusalén y no pocos vendieron sus fincas y pusieron el producto en manos de los apóstoles bajo la esperanza de que la vuelta de Jesucristo sería inmediata. Fue necesaria una persecución de parte de las autoridades judías, secundada por Herodes, para hacer comprender a los cristianos su equivocación y obligarles a que volvieran a sus patrias adoptivas, a donde llevaron el mensaje del Evangelio, Hechos 8, 1. Muchos empero quedaron en Jerusalén, donde se celebró el primer concilio cristiano que abrió la Iglesia a los gentiles, y allí permanecieron hasta que las legiones romanas, después de derrotar a los sublevados galileos, avanzaron hacia el sur, para poner sitio a Jerusalén. Ya hemos explicado cómo los cristianos, atendiendo a las advertencias de Cristo en Mateo 24, 16-20 y Lucas 21, 20-24, huyeron de la ciudad y se refugiaron en Pella, al otro lado del Jordán, donde fundaron una iglesia judeo-cristiana. Entre los jefes judíos de la revuelta en Galilea hubo uno llamado Josefo suficientemente listo para entender que la causa judía estaba en bancarrota, pasándose a los romanos, quienes le trataron benignamente, y le dejaron escribir el libro titulado, Guerras de los Judíos, en donde tenemos con todo detalle los horribles incidentes de la ruina de Jerusalén. Nos dice que Dios previno a su pueblo del desastre nacional que iba a ocurrir por medio de diversas señales milagrosas y por un profeta que, daba vueltas por la ciudad hablando estas palabras de amenaza: voz de oriente, voz de occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén, y daba vueltas de día y de noche por todos los barrios de la ciudad repitiendo estas palabras de amenaza, y que azotado como perturbe y de público, no cesó de repetir las mismas palabras sin tratar de defenderse, sino como poseído de un inexplicable poseimiento estático. Pero el pueblo de Israel, y sobre todo el sacerdocio, no atendieron a ninguna de tales advertencias sino que insistieron en su rebelión contra los romanos. Ya hemos visto su tenacidad en resistir el testimonio de los discípulos de Cristo, con el martirio de Santiago el Justo, hermano carnal del Señor. Es curioso observar que, mientras una parte de los judíos responsables de la crucifixión del Señor se habían arrepentido y estaban dando testimonio de su resurrección y de su evangelio con gran esfuerzo, los que habían permanecido incrédulos permanecían endurecidos más y más. El general Tito, vencedor en los tumultos de Galilea, bajó hasta poner sitio con su ejército a la ciudad de Jerusalén. Como consecuencia, el hambre se hizo espantosa en la ciudad, pues la llegada del ejército romano había sobrevenido en los días de la Pascua, justamente cuando muchos forasteros de lejos se habían juntado a los refugiados de todo Israel que venían huyendo del ejército de los romanos, dando como resultado que más de 3 millones de personas se hallaran encerradas dentro de la ciudad. El hambre trajo pronto el desorden, pues grupos de sediciosos asaltaban cualquier casa que estuviera cerrada bajo sospecha de que pudiera haber gente comiendo dentro. Las esposas se vendían por comida y arrebataban la comida de la mano de sus esposos y aun de sus hijos, según refiere Josefo. Los sediciosos azotaban a los ancianos que se negaban a soltar de las manos el alimento. Si atrapaban a alguien deglutiendo apresuradamente lo que iban a arrebatarles, le castigaban con más furor. A los que sospechaban podían tener alimentos ocultos les aplicaban toda clase de tormentos hasta hacerles confesar dónde los tenían escondidos. Si algunos salían por la noche a buscar sobras de los soldados del ejército romano, cuando pensaban haber escapado de sus enemigos les salían al encuentro los grupos incontrolados y les arrebataban lo que traían. Si eran descubiertos por los romanos se les condenaba a ser crucificados, hasta tal punto que faltaron árboles en los alrededores para construir tantas cruces como eran levantadas todo alrededor de Jerusalén. Al principio enterraban los muertos ya que no podían soportar el hedor de los cadáveres, pero luego los arrojaban por la muralla a los fosos. Recorriendo Tito estos lugares gimió y levantando las manos al cielo puso a los dioses por testigos de que aquel crimen no era suyo, sino de la terquedad de los judíos en no querer rendir la plaza. El hambre era tan atroz que les obligaba a comer cosas que rechazaban los mismos animales, como el cuero de sus mismos zapatos viejos. Una mujer llamada María, hija de Eleazar, de la aldea de Betafor, al otro lado del Jordán, ilustre por su cuna y sus riquezas, que se había refugiado en Jerusalén,
después de ser robada de toda la comida que había podido traer y que ella compartía caritativamente con otros, como el hambre tomase plena posesión de sus médulas y entrañas y la indignación fermentase mucho más que el hambre, comenta Josefo, tomando a su hijo todavía lactante, dijo: Infortunado niño, ¿para qué te voy a conservar entre tantos males de guerra, hambre y sedición? Aunque nos fuese dado vivir solo nos queda la servidumbre entre los romanos, por lo tanto sé tu manjar para mí y furia para los facciosos. Esto diciendo degolló a su hijo y después de guisarlo comió la mitad y escondió la otra. Pronto llegaron los sediciosos y habiendo percibido el olor del guiso la amenazaron con matarla si no les descubría el manjar preparado. Ella respondió que les había reservado una buena parte, y al ver lo que era quedaron estupefactos. Cuando finalmente la ciudad fue asaltada por las tropas de Tito habían perecido más de 1 millón de judíos y cerca de 2 millones fueron llevados cautivos con el ejército. Los soldados romanos pensando que el templo contenía tesoros escondidos lo derribaron totalmente, antes de que sus jefes pudieran impedirlo, y así se cumplió la profecía del Señor de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese destruida. 4. Véase Josefo, Guerras de los Judíos, libro 6, cap 14. La ciudad de Jerusalén quedó convertida en ruinas, sobre las cuales apenas había otra cosa que un destacamento de soldados romanos. Sin embargo, la iglesia refugiada en Pella continuaba siendo considerada como la iglesia madre de Jerusalén, aunque de tendencia judeo-cristiana. Al cuidado de ella estaba un piadoso cristiano de quien Hegesipo dice: restituida sobre toda la iglesia una profunda paz, los cristianos de PLLI sobrevivieron hasta Trajano César. Bajo el imperio de este volvió a sobrevenir la persecución. El primo del Señor, Simeón, hijo de Cleofás, véase Lucas 12 y 18 y Juan 7 y 25, calumniado por los herejes fue acusado ante el procónsul Atico, y después de ser atormentado durante varios días sufrió el martirio con tal entereza que todos, y señaladamente el procónsul, no cabían de pasmo ante el hecho de que así sufriera un anciano de 120 años. Por fin le mandó crucificar. 5. Nueva sublevación de los judíos. Durante algunos años los judíos que habían quedado en Palestina soportaron la tiranía de Adriano, con la confianza de que pronto aparecería el Mesías esperado. Absurda esperanza, dice el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, después de haber rechazado al verdadero Mesías que había venido con humillación a cumplir las profecías relativas a su primera visita a este mundo, Isaías 53. En el año 131 un judío llamado Bar Cochebas, presentóse como el libertador anunciado. Diose el título de Hijo de la Estrella, aludiendo a Números 24, 17, y fue protegido por el rabino más popular de su tiempo. Siguiéronle los judíos no cristianos, los galileíos y los samaritanos, convirtiendo a Palestina en un teatro de violencias y matanzas. Pero los sublevados no pudieron resistir el empuje de las legiones que Adriano se apresuró a enviar. El falso Mesías pereció en un combate y el rabino que le había apoyado fue desollado vivo. Jerusalén volvió a ser arruinada y Adriano convirtióla en colonia romana con el nombre de Aelia Capitolina. Bajo pena de muerte fue prohibido a los judíos entrar en la ciudad, e hizo colocar a la puerta que conducía a Betlehem una estatua de mármol representando un cerdo. Según el testimonio de los vencedores perecieron en la revuelta 580.000 judíos. Los resultados de la insurrección fueron favorables a la Iglesia. Los cristianos habíanse negado desde un principio a juntarse con los rebeldes, lo que les acarreó grandes persecuciones por parte de los partidarios de Bar Cochebas, pero dio oportunidad a los romanos para saber que los cristianos, aun los judaizantes ebionitas, no eran enemigos del imperio. Además, las leyes de Adriano obligaron a muchos judeo-cristianos a dejar las costumbres maseicas que habían venido practicando desde los días en que Santiago era pastor judeo-cristiano de Jerusalén. Los que a pesar de todo quisieron permanecer fieles a sus tradiciones judías atravesaron el Jordán y fueron a unirse con la iglesia de Pella. De este modo aumentó la comunidad judeo-cristiana. Desafortunadamente esta iglesia, desligada de las demás iglesias fundadas por los apóstoles, insertó al dogma cristiano varias especulaciones filosóficas de origen gnóstico, y fueron conocidos en la historia con el nombre de ebionitas. 5 Idem, libro 7, cap 7. 3. Los emperadores romanos en los siglos de persecución. El imperio romano toleraba las religiones de los pueblos conquistados, mientras no intentasen hacer prosélitos, de ahí que el judaísmo era considerado como religión lícita, porque no buscaba convertir a gentes que no fueran judíos. El Nuevo Testamento nos muestra que había prosélitos de entre los griegos,
que desengañados de las religiones paganas se acercaban a las sinagogas judías para aprender del Dios de Israel. Se mencionan algunos de estos prosélitos en los Hechos de los Apóstoles.